Bueno, estamos con Jorge Macri. Es un dirigente político en este clima que se vive en la Argentina desde hace ya varios años, atípico porque dice cosas. No está demasiado programado. Se vuelve muy interesante el diálogo porque uno no sabe lo que va a contestar, como pasa en tantos otros casos, lamentablemente. Bueno, gracias. Gracias, eso me gusta. Me gustaría que nos cuentes desde tu lugar, que es la dirigencia de un partido y a su vez la administración de un municipio importante del conurbano, ¿cómo ves sintéticamente todo el panorama de la pandemia? Primero veo mucha angustia, obviamente. La angustia tiene muchas razones. Sin ninguna duda la enfermedad es una angustia, la economía es otra, la incertidumbre. Yo creo que si uno tuviera que analizar este momento argentino es qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con la vacuna? ¿Qué va a pasar con la enfermedad? ¿Qué me va a pasar con el laburo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer mi familia? Esa ausencia de rumbo es muy potente, ¿no? Dicen que no hay nada más angustioso o angustiante para un navegante que saberse sin rumbo, porque no sabe si el esfuerzo lo acerca o lo aleja al destino. Y creo que la Argentina hace demasiados años que está en esa realidad. Yo creo que intentó recuperar un rumbo en el gobierno de Mauricio con éxito en algunas cosas y no tanto en otras, y creo que hoy estamos en una percepción de un sin rumbo, que le genera a la gente mucha angustia, porque además todo está cruzado por segundas razones, intereses, y hablo de los temas más sensibles, la vacuna. O sea, si hay algo con lo que no debería haber dudas, es con el tema de las vacunas. ¿A quién se las damos? ¿Cómo las conseguimos? ¿Por qué alguien que nos quería vender no las pudo entregar o no les compramos? Creo que ese es como atentar con el contrato básico de la sociedad. Y después creo que se tomaron decisiones demasiado agresivas mucho tiempo antes, y uno tiene que entender que la relación con la sociedad es como un crédito, no hay cheque en blanco. Vos te vas comiendo parte de esa relación. Si no devolvés con hechos que resuelvan problemas, cada vez tenés menos. Y es muy difícil hoy decir, bueno, tenemos que hacer esto porque otros países lo hacen, y hacer abstracción de eso de todo lo que hicimos el año pasado. O sea, yo hablo mucho con los padres, de hecho escuché mucho las preocupaciones de la provincia respecto del cierre de las escuelas, y por eso hice una propuesta de cómo volver. Pero lo primero que te dicen los padres, la comunidad educativa, los dueños de un maternal o una dueña de un maternal es, pero ¿y yo cómo sé que van a ser 15 días ahora? Si el año pasado empezamos igual. De nuevo, ahí es la incertidumbre, la angustia. ¿Cuál es tu idea sobre el tema clases? Yo creo que hay que... Yo primero creo que en una situación tan compleja como esta, uno no puede tener una solución única para todo. Primero, el AMBA no es todo lo mismo. No es lo mismo Vicente López que La Matanza. Estoy diciendo una obviedad, pero parecería que se olvidan de esto porque las soluciones son las mismas. Vicente López tiene 42 cuadras de frente por 60 de profundidad, 2.440 manzanas, completamente asfaltadas, agua y cloaca al 100%. El grueso de los chicos que van a la escuela pública está en cercanía. Solo el 16% de los chicos de secundario van en transporte público. Entonces, la solución no es la misma que para un municipio que está extendido, como puede ser La Matanza, Pilar, Escobar, donde por ahí la escuela le queda lejos. Y segundo, creo que no puede ser la misma solución para los chiquitos de días, en un maternal de 45 días a 2 años, o de un jardín de 3 a 5, porque esos chicos seguro los lleva la familia a ese lugar, y esos chicos no se pueden quedar solos en casa, con lo cual, si ese chico no está en un maternal, va a estar en otro lado. Y acá entra en juego algo que es interesante. Este gobierno tiende a precarizar todo. O sea, el que está a la luz sufre restricciones. El que trabaja en las sombras, el jardincito blue o el maternal blue, como le dicen, para no decir, como al dólar, y funciona, porque no existe ningún registro. Pero esos chicos van a estar en algún lugar.
Los chicos del primario no se quedan solo en casa, se juntarán en la casa de algún amiguito, con alguna abuela que los cuida todo. Y se arma un jardín maternal. Claro, informal. y entonces todo se precariza. Y ese país de lo precario es un país que enferma más en la pandemia, en la economía, en todo. Entonces, creo que ese es un tema. Vos me decías cuál es nuestra propuesta. Mantener presencialidad en lo inicial, de 45 días a 5 años, pues esos chicos en algún lado van a estar. En primaria, en general, pedirle un esfuerzo a la familia para que lleve al chico, o el chico vaya caminando, o lo acompañen caminando, y si no, poner nuestros colectivos del Bicentenario, es una línea municipal gratuita, la usábamos para la tercera edad, hacer recorridos para esos chicos, y que con el Consejo Escolar, fondos provinciales, montemos un sistema de transporte escolar para el 16% de los chicos que iban en colectivo. Porque además, para muchos de esos chicos, no hay mejor lugar, inclusive desde el punto de vista sanitario, que estar en la escuela. Es un gran momento para hacer testeos masivos. ¿Por qué no pensamos al revés? En lugar de ver cómo dejo al chico encerrado, ¿por qué no me imagino testearlo cada 15 días? Y detectar rápido un caso y aislar a ese. Pero la solución parece, a todo le pongo el mismo manto de solución única y de opresión. ¿Qué nivel de comunicación hay con el gobierno de Kicillof como para abrir estas alternativas? Bajo. Es difícil hablar con un gobernador que siente que el gobierno electo es el provincial y nosotros somos una especie de poder delegado. Es una complicación esa, porque además él describe la provincia de Buenos Aires como compleja, grande, diversa. No siempre hace ese juego con la reta, como diciéndome, a vos te tocó la fácil, mirá el lío que tengo yo, al que se presentó él. Digo, cada uno de nosotros nos tenemos que hacer cargo de la elección de vida que tomamos. En lugar de utilizar los decodificadores de esas distintas realidades que somos los intendentes, también electos por el pueblo, en la inmensa mayoría además, por más votos que él mismo, nos aísla. Y te doy un ejemplo. La semana pasada, la semana pasada, cuando se tomaron las nuevas decisiones, las nuevas medidas, la anterior, hubo 2 videoconferencias del mismo día, creo que fue un martes. Una nos convocaron a todos los intendentes, era para hablar de leasing, y otra para hablar de la pandemia, solo a los de ellos. A ver, repetí la idea. Claro, es notable, porque además si no hubiera habido otro... El anuncio fue el miércoles y eso sucedió el viernes. El anuncio de Alberto Fernández fue el miércoles a la noche. La videoconferencia creo que fue el martes de la semana anterior, o el miércoles, convocó. Para hablar de leasing, o sea, herramientas financieras para los municipios, todos los intendentes convocados. Unas horas después, videoconferencia para hablar de la pandemia, solamente los intendentes del AMBA del oficialismo. O sea, nosotros, nada, nos enteramos por la tele, esta es la verdad. Y eso genera 2 problemas, me parece. Primero, que yo tal vez no esté viendo algo que él sí ve. Es la base del diálogo, no ganarle al otro, es que de un diálogo salga una idea mejor. La otra es que él no esté viendo lo que nosotros sí. Y tercer dato relevante, que es parte del hartazgo de la gente, el haber roto el marco de acuerdo entre las distintas fuerzas que gobiernan es un alimento al enojo y al desánimo. Porque aún el que la está pasando mal, si nos ve a todos nosotros de acuerdo, dice, bueno, che, por ahí tienen razón, ¿eh? Ahora, cuando alguien decide solo, y hace gala de eso, porque el presidente hizo gala de eso, esta decisión la tomé yo solo, la gente empieza a decir, pero ¿cómo alguien solo de golpe sabe todo? Yo también sé. Y ahí entramos en una situación de mucha anarquía. Desde el sistema de salud de Vicente López, vos ahí tenés un hospital público importante, muy importante, un equipo de infectología, el doctor Lopardo, que es un gran infectólogo, estuvo acá al comienzo de la pandemia, dio explicaciones extraordinarias, muy didáctico, muy consciente. ¿Cómo ves el nivel de gravedad sanitaria del problema? Alto. Creo que muchas cosas se explican por lo que vos planteabas. El sistema venía haciéndose cargo de otras problemáticas que se pospusieron durante mucho tiempo. Picó muy rápido el nivel de contagios y te quita tiempo para ir suspendiendo. Además, aunque vos hoy decidas, suspendí una cirugía que por ahí no era tan urgente, esa persona sigue usando la cama.
Con lo cual Claro. el sistema está muy exigido, el equipo humano está cansado, nosotros creamos herramientas constantemente, como por ejemplo alquilar un hotel para el equipo de salud. Cualquier médico que no quiera volver a su casa tiene donde quedarse a dormir acá nomás, a unas pocas cuadras, en un muy lindo hotel. Tratamos de darle feriados adicionales cuando la pandemia bajó, darle mayor descanso, pero el equipo está sobredemandado. Ahora, el problema es si las decisiones que tomamos ayudan o no, o resuelven o no el nivel de contagio. Yo no creo que los chicos no estén en el aula resuelva el problema. Y esa es la discusión, porque si no, digo, si una persona sola en un lugar decide nuestro porvenir sin discutir, entonces mañana esa persona decide que los canales de televisión contagian y los diarios también, y le baja la persiana al sistema de comunicación. No es así. Tenemos que tomar decisiones que ayuden a evitar la pandemia. Ahora, la situación es preocupante y yo creo ahí sí que la gente tiene que tratar de hacer un esfuerzo. Los que creemos en que los chicos tienen que estar en el aula, que no hay que cerrar los comercios de cercanía, tenemos que hacer un esfuerzo que es otras cosas, dejarlas de lado. Yo, por ejemplo, no me opuse al límite de las 19 horas, porque me parece que la noche permitía un desorden que nos complicaba el control. Y digo, nos complicaba a todos, a los municipios, a la policía, a las fuerzas federales. Las fiestas clandestinas son una realidad, pero también vimos este fin de semana en el conurbano ferias, un grado de desorden de nuevo. Lo precario es como que no se regula, lo precario ocurre. Y mientras el comerciante dice, y a mí me bajan la persiana a las 19 horas, la otra noche tuve un chat muy tarde con un gastronómico que muy cerca de mi casa, muy angustiado, muy enojado, puso cosas muy agresivas, y yo trataba de hacerlo entrar en razón, pero entiendo esa angustia. ¿Qué hicimos nosotros? Yo no me pongo a ese cierre de la noche, le estamos dando a 600 comercios un subsidio de 40.000 pesos para decirle, aguantá, porque acá viene el segundo problema que marcaba una de esas encuestas. Un día las vacunas van a aparecer, administraremos esta enfermedad con la que conviviremos seguramente en el calendario de vacunación, quedará el COVID como una de tantas, pero nosotros tenemos una pandemia posterior dramática que es el empleo formal. La Argentina hace 10 años que no genera empleo privado y me parece que además hoy hay un gobierno que no le da garantías al privado de que lo que es privado vaya a seguir siéndolo. Tal vez no el presidente, pero en el kirchnerismo hay muchos que creen que vos no te mereces tenerlo todo lo que tenés y tal vez parte de lo tuyo debería ser nuestro. Y eso no va a ayudar a que se genere empleo. Y eso se construye hoy también, ¿eh? Las decisiones de hoy definen el músculo con el que salimos de esta pandemia para generar empleo y crecer. Cada persiana que se baja, Carlos, y esto es relevante, ahí se liquidó stock, se vendió una maquinaria o estantería y se cerró una historia de vida de tal vez varias generaciones. Eso no abre fácil en la Argentina, ¿eh? No hay capital de trabajo y hay un clima poco amigable al empleo. Si no los protegemos, es difícil que el país tenga porvenir. Si el país tiene porvenir, es de la mano de la gente honesta que labura todos los días. Y eso hay que cuidarlo también en esta pandemia. Y no es una u otra, es y. La vida siempre es y. Vos decías que la gran fuente de angustia es qué va a pasar. Sí. Y daría la impresión de que hay un gobierno que no tiene, por lo que muestran las encuestas, inclusive la gente no ve al gobierno como un actor eficiente o competente para mostrarle un camino. ¿La oposición no está en el mismo problema? Sí, claramente, por supuesto, y ese es nuestro desafío. ¿Cómo pensás vos el tema de cómo fue la experiencia de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, de Mauricio Macri en el gobierno? Terminó una crisis y ahora tenés que volver a hablarle ¿en nombre de qué? Al señor que te interpelaba en el chat. O al que cerró la persiana. Ese último que describiste. A ese es más fácil porque me conoce más. Lo tengo cerca, ve mi gestión. Bueno. Pero el desafío nuestro es reconstruir el vínculo.
como lo ha hecho el peronismo otras veces. Digo, siempre alguien pierde una elección y esa fuerza vuelve a presentarse a la sociedad siendo autocrítica, seria, honesta y construyendo un futuro distinto. Yo creo que hay cosas que dejó el gobierno de Mauricio que son valiosas. La relación con el mundo, la institucionalidad, la voluntad de diálogo, haber gobernado sin mayoría, como nunca antes en la Argentina, sin mayoría en ninguna de las dos cámaras y haberlo hecho institucionalmente. La construcción de un montón de nuevos representantes, que para mí tenemos el desafío de llevar la bandera hacia adelante, de aprender, de superarnos. Todos escribimos libros, yo escribí uno mío también, se llama El Nuevo Cambio. Digo, no es lo mismo que antes. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es el nuevo cambio? Yo creo que nosotros tenemos que encontrar un equilibrio distinto entre el objetivo y el camino. En general, el éxito en la vida no es el lugar al que querés llegar, es saber recorrerlo. Yo creo que le pedimos demasiado esfuerzo a mucha gente que, aunque creía que el objetivo era correcto, no llegó. Y yo no hago un juicio de valor, ¿eh? Yo no hago un juicio de valor. Hay gente que se enoja porque la gente nos votó porque no tenía lo que necesitaba en la heladera. El error fue nuestro, no de ellos. Hacer un juicio de valor de lo urgente, yo no me siento capacitado para decir que alguien votó mal por eso, o elige corto, o por el bolsillo, obviamente. Para eso nos presentamos, para que la gente esté mejor. Ahora, si no fuera así, yo seguiría sacando solo 39% de los votos, que fue mi primera elección en Vicente López, y en la última saqué 63. Del 15 al 19 nuestro espacio perdió, provincia y nación, pero yo crecí del 55 al 63. Quiero decir, creo que hay chances de presentarnos mejor en sociedad. Y creo que tenemos una generación y una cantidad de dirigentes que nos puede representar muy bien, mucho más que en el pasado. Te quiero hacer una pregunta de un tema que para mí es un tema muy interesante de la provincia de Buenos Aires, excede mucho la circunstancia actual, recorre casi toda la historia de la provincia. Es como que en la provincia de Buenos Aires no hubiera una agenda bonaerense. Es cierto. Yo quiero evaluar a un gobernador de la provincia de Buenos Aires, la verdad que me tengo que poner a estudiar para evaluar. Sí. No es como evalúa un presidente, o como un salteño evalúa al gobernador de Salta, o un cordobés al gobernador de Córdoba, que tiene clarísimo cuáles son los parámetros con los que se juzga un gobernador. Esto produce algo que vemos todo el tiempo, que es una proyección de figuras de la capital, generada sobre todo por los medios. La sociología es parecida, porque entre Vicente López y Núñez no hay mucha diferencia, y un desembarco de gente de la ciudad o de la nación en territorio bonaerense. Sí. El último caso se llama Máximo Kirchner o Cristina Kirchner, pero podemos nombrar 40. Sí. Ahora yo noto que hay... De Rucauf para acá todos. Bueno, sí. Sí, inclusive Graciela Fernández Mejide cuando fue candidata. Sí. Son fenómenos centralistas. Vos acabas de decir algo que pasa casi como inadvertido. Me da un poco de vergüenza darte tantos argumentos, pero la idea es, yo saqué el 60%. Bueno, eso te tendría que dar alguna autoridad mayor respecto de los que no sacaron 60%, dentro de tu fuerza política, de los que perdieron. Y ahora no parece muy claro quién podría ser el líder de la oposición, un bonaerense en la provincia de Buenos Aires, que no sea Vidal, que tampoco sabemos si quiere jugar o no ahí. Sí. Digamos, es un incógnito hoy Vidal. ¿Cómo discuten ese tema? ¿Cómo ves vos ese tema? La posibilidad de que se diga, no, va a ir Santilli a ser el representante de ustedes. Discutiéndolo. A ver. Discutiéndolo. Hay un grupo, nosotros formamos un grupo, es el Grupo Dorrego, que arrancó siendo 4 intendentes, Diego Valenzuela, Julio Garro, Néstor Grindetti y yo. Que pues, Dorrego además tiene un significado, ¿no? Tiene un significado, digamos, murió, esa es la única parte mala, que lo mataron luchando por la causa, pero bueno, ese grupo hoy tiene 21 intendentes,
de la provincia de Buenos Aires, algo así como 30 legisladores de la provincia de Buenos Aires, entre provinciales y nacionales. Es una mirada relevante que no es una agrupación política, no intenta plantear un candidato, pero intenta plantear un concepto, que es demos un paso adelante. Todo esto ocurrió, el grueso de los desembarcos capitalinos a la provincia los permitió el peronismo. Creo que el propio peronismo de la provincia tiene que explicar por qué no generó figuras. Yo creo que tiene que ver con la comodidad de quedarte en el lugar seguro, que es seguir siendo intendente. Hoy hay una novedad, no hay más reelección indefinida, con lo cual estamos todos llamados... ¿Eso se va a modificar, vos crees? No. ¿No va a aparecer una sentencia a un juez que dice...? Yo creo que hay algunos que van a plantearlo, pero igual la ley no se va a cambiar y ya no somos más Highlander el inmortal, somos seres humanos finitos y si nos gusta esto tenemos que desafiarnos por más. Y creo que eso es bueno en la política. Yo creo que la provincia de Buenos Aires necesitaba dos cosas. Esa es una. Y otra que nos quedamos cortos cuando fuimos gobierno, que es la elección desdoblada. Todas las provincias de las que vos hablaste construyen un contrato social entre el ciudadano y su gobernador. La verdad, Carlos, es que para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires tenés que ser alguien cercano al presidente que puede ganar, porque no se elige gobernador. El gobernador es un tránsito en una boleta sábana eterna. No hay debates de gobernadores, no hay compromiso. ¿Cuánto influye eso en el problema que es el conurbano? Mucho. Por eso se ha asistido de manera sistémica a que le quiten recursos a la provincia de manera sostenida. No le pasó a otras provincias eso. Lo permitió la provincia de Buenos Aires, salvo Vidal, que recuperó 5 puntos, de manera sostenida, porque siempre el presidente le decía al gobernador, che, yo te puse en ese lugar, solucioname un poco el problema, no te puedo dar tanta plata. Y entre eso y la miseria de que el gobernador no sea exitoso, porque si no es una amenaza, la ligaron los bonaerenses. Ahora, ¿cuál es tu idea para resolver el problema de las candidaturas? ¿Qué te gustaría que pase? No, en esta elección a mí me parece que ninguna de las personas que tenemos cargos deberíamos renunciar a nuestros cargos, menos en el medio de la pandemia, para ser candidatos. Creo que tenemos figuras de sobra. Para mí, Patricia Bullrich debería encabezar una lista en la ciudad de Buenos Aires, fue ministra, nadie se opuso a que ella fuera ministra, todo el mundo la rescató como tal, representa muy bien a la fuerza, seguramente puede sacar más del 50% de los votos que suele sacar nuestro espacio en la intermedia. Y a mí me gustaría una lista en provincia de Buenos Aires que la tenga María Eugenia, a Facundo Manes, a Lilita Carrió, a Joaquín de la Torre, a Hernán Lombardi. Mirá las figuras que te estoy diciendo, ninguna de esas personas tiene cargo. Entonces pensar que un intendente deje su rol en plena pandemia, Monzó. un vicejefe... Bueno, Emilio, es bueno hablar de Emilio un segundo, porque sobre todo porque tengo dos minutos para hablar. Los diputados de Emilio en provincia de Buenos Aires, al día siguiente, a los pocos días de perder la elección, rompieron el bloque en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Y eso generó una tensión muy grande. Puso en riesgo nuestra unidad. Y no es casual que cuando María Eugenia conforma la mesa de Juntos por el Cambio en provincia de Buenos Aires, vamos presidente y vice del PRO, o sea, Néstor Grindetti como vicepresidente y yo, va el presidente de la UCR y el presidente del bloque de la UCR, de diputados, va presidente y vice de la coalición cívica y convoca a Joaquín de la Torre en representación del peronismo. O sea, no lo digo yo, ella armó esa mesa sin Emilio. De hecho, en las listas del 19 no hubo candidatos en la provincia, legisladores provinciales de Emilio, con lo cual yo creo que hubo algo ahí que se rompió. Entonces no es que yo no lo quiero dejar entrar, yo doy una descripción de la realidad. Hoy, si los diputados del bloque de Emilio vuelven al bloque, creo que estaría bueno sentarnos a hablar para ver cómo construimos un proyecto conjunto. Yo simplemente lo que dije es, en la mesa, es un dato fáctico, en la mesa que generó María Eugenia en provincia de Buenos Aires, Emilio no está. Última, si tuvieras que sintetizar mucho un mensaje para la gente que está con esta pregunta que vos formulaste, ¿qué va a pasar? Yo creo, ¿Qué me va a pasar? Yo primero lo que quiero decir primero es que nosotros tenemos que terminar con las peleas políticas, dentro de nuestro espacio y con el oficialismo. Creo que no hay margen. La gente está harta, está podrida y angustiada, y tiene razón de estar en ese estado.
Así que lo primero que hago es una convocatoria, volver al clima del año pasado con el gobierno nacional y provincial, tratar de encontrar acuerdos y en nuestro espacio político, yo creo que las PASO tienen que existir, no hay que cambiar el calendario electoral, pero creo que nosotros tenemos que ir con candidatos de acuerdo en ciudad y en provincia. Si en el medio de esta pandemia empezamos a pelearnos entre nosotros, vamos a hacer un papelón. Sinceramente lo digo, ¿eh? Parece que la mecha está corta, la gente está angustiada, la está pasando mal. Nosotros no le resolvimos todos los problemas cuando fuimos gobierno y este gobierno los está empeorando. Entonces creo que es un momento de que asumamos el momento histórico que nos toca, nos pongamos a la altura de la angustia de la gente y nos pongamos a laburar en serio. Jorge Macri, muchísimas gracias. Gracias a vos. La próxima vamos a hablar de cocina. Ah, sí, bueno. ¿Está bien? Sí, encantado, cómo no. Vamos ahora a un corte.